hablado de lo que significa el origen de las membranas en el proceso evolutivo de las especies hace muchísimo tiempo, la conformación de las membranas en base inicialmente a lípidos simples y actualmente ahora en base a fosfolípidos complejos, y que permite entonces una serie de fenómenos energéticos, metabólicos, de comunicación. Y vamos a ver ahora un poco lo que significa la comunicación a nivel bioquímico y la recepción de las señales. Para eso un poco vamos a recordar lo que sucede en el campo de los seres humanos. En este momento yo me constituyo en el emisor de mensajes y ustedes son los receptores. Están recibiendo mi mensaje en esta clase por vía auditiva y luego vamos a ver también en forma visual. Ustedes son aproximadamente 30 en este momento. Yo soy un solo emisor, un solo mensajero, y ustedes son 30 mensajeros. Cada uno de ustedes va a recibir el mensaje que estoy mandando, que voy a mandar hoy, de una forma distinta, de acuerdo a sus concepciones, de acuerdo a su contexto de información previa. Unos comprenderán lo que yo quiero decir, otros comprenderán a medias, o comprenderán con otras connotaciones porque tienen más información o porque tienen menos información previa. De la misma forma, entonces, ocurre que en el campo de la bioquímica, en los seres humanos, los seres vivos en general, este fenómeno se repite de una forma maravillosa, pero porque existen en realidad muy pocos emisores, muy pocos ligandos endógenos, muy pocas señales químicas, pero existe una gran cantidad de receptores diferentes cuya activación va a dar un resultado distinto en cada uno de los casos. Solo hablaremos, para mencionar un ejemplo, la adrenalina tiene la misma composición, pero la adrenalina o la noradrenalina van a tener diversos receptores. Por decirlo más elemental, a nivel periférico tenemos receptores de tipo alfa-1, variantes de receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y beta-3. Y estos receptores, dependiendo incluso del tejido, van a tener un efecto diferente. La misma señal química, adrenalina, en algunos tejidos, mediante la recepción de señales químicas por receptores de tipo alfa-1, tendrá una reacción que signifique vasoconstricción, contracción del músculo liso. Pero en otros tejidos, la misma activación del mismo receptor, mejor dicho, va a producir vasodilatación. Es un ejemplo fácil de entender porque todos nosotros sabemos que cuando estamos con una descarga adrenérgica, existen lechos vasculares que tienen contracción y otros relajación. Habrá pues contracción en los lechos vasculares que no se necesitan para la lucha o la huida, teniendo en cuenta que la adrenalina es la hormona de la lucha y la huida. Pero a nivel muscular va a haber vasoconstricción. En la piel va a haber una vasodilatación. En la piel habrá una vasoconstricción, en el tejido esplácnico de la misma forma. Un poco exprimiendo la sangre de los tejidos que no necesita el organismo en ese momento. Entonces, acá tenemos una imagen representativa donde el emisor, la señal química, la adrenalina, la acetilcolina, citocinas, prostaglandinas, envían mensajes a diversos tipos de receptores, mediante canales, por ejemplo, mediante procesos de despolarización, señales nerviosas, otras serán físicamente mediante citocinas, y cada una de ellas tendrá su propio código. En el caso eléctrico será la onda de despolarización, tendrá también su código bioquímico. Entonces, en resumen, lo que quiero decirles es de que
Esa es la forma tan eficiente mediante la cual los seres vivos y el ser humano en especial pueden comunicarse con el medio externo, pero también pueden comunicarse con el medio interno. Ya hemos visto en la clase anterior, a través de señales nerviosas en forma muy rápida, a través de hormonas en forma muy lenta. A distancia, en este último caso, y también las señales nerviosas a distancia. Y a nivel del sistema nervioso central, entonces, señales nerviosas locales, que nos permiten pensar, que nos permiten soñar. Entonces, vamos a indicar que los receptores son dianas. Vamos a salirnos de acá. Son dianas de sustancias químicas llamadas ligandos en nuestro lenguaje. Estos ligandos pueden ser endógenos, ejemplo, la adrenalina, o fármacos. Por ejemplo, la adrenalina. Aprovecho el mismo ejemplo para dejar claro que la adrenalina también se utiliza como fármaco cuando se administra por vía externa. En una clasificación más o menos gruesa, los receptores se clasifican como sustancias que cumplen funciones enzimáticas. O sea, las enzimas no solamente son un blanco farmacológico, sino también son un blanco de otras señales químicas, de citocinas, para activarlas o inactivarlas. Proteínas transportadoras. Tenemos varios ejemplos de cómo las proteínas se constituyen también en receptores de señales químicas o receptoras de fármacos para corregir algún problema metabólico de salud. Los receptores pueden ser también proteínas estructurales. Veremos en un momento el papel de algunas en el tratamiento de cierto tipo de patologías. Y finalmente, el capítulo más extenso son los receptores de membrana. Los receptores de membrana. Vamos a desarrollar hoy día todo esto. Empezaremos con enzimas. Primero vamos a definir qué es una enzima. Es una proteína. Es una proteína desarrollada en base a un gen. Entonces, existe una gran proporción del genoma humano, de los 20.000 genes que tenemos, una gran proporción de estos 20.000 genes está dedicado a codificar proteínas. Estas proteínas van a tener secuencias de aminoácidos que permitan cumplir alguna función. Estas proteínas tienen una utilidad clínica para nosotros, pues se constituyen en dianas de fármacos. Por ejemplo, vamos a ver que hay fármacos que pueden inhibir una enzima para conseguir un efecto. Para ello vamos a recordar que existen
o conocer dos tipos de inhibición. Son la reversible y la irreversible. Veremos aquí a la derecha. Un gráfico, una imagen que nos permite entender qué es lo que pasa. En celeste tenemos la representación de la enzima en estos tres estados, y una enzima, una proteína con determinada estructura, tiene una región que está como anillo al dedo para un determinado sustrato, para obtener un producto, aquí a la derecha. Cuando este sustrato se une a la enzima, vamos a tener una reacción química que nos va a dar uno o dos productos. Eso es lo que usualmente sucede con prácticamente todas las enzimas de nuestro organismo. Un inhibidor, un fármaco, que lo vamos a representar acá abajo en color lila, puede unirse en el mismo sitio donde usualmente se une el sustrato. El sustrato no podrá unirse, está ocupado el sitio llamado activo de la enzima y no va a haber el producto, y con eso vamos a impedir algún problema de salud o vamos a mejorar la salud del paciente siempre y cuando este sea un fármaco que tenga algún objetivo. Pero esta inhibición es competitiva. Como el inhibidor se parece al sustrato, fíjense en esta parte de acá abajo, es parecida al sustrato, entonces puede ser desplazado este inhibidor en algún momento por el sustrato. Puede literalmente empujar, sacarlo de acá y ocupar el sitio. Por eso decimos que es un inhibidor competitivo en un proceso reversible. Aquí a la derecha, la inhibición no competitiva o irreversible. En este proceso, el inhibidor, que es esta pelotita acá, no se une al sitio activo, se une en un sitio diferente, hecho para este inhibidor, para este fármaco. El sustrato puede unirse sí en el sitio activo, pero hay un efecto a distancia. Esta unión del inhibidor no competitivo en alguna región de la enzima va a impedir que la enzima mantenga su misma estructura, no solamente espacial, no solamente su configuración espacial, sino bioquímica, porque ya es otra sustancia más que se ha unido a la enzima y la enzima ya no es lo mismo. Y va a impedir de la misma forma que se produzcan los productos, ya no va a haber los productos deseados y vamos a tener un efecto farmacológico óptimo. A continuación vamos a ver un otro ejemplo. Veremos que hay una sustancia llamada ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 carbonos, 4 dobles enlaces, muy importante, muy común en bioquímica y en farmacología. Este ácido araquidónico está presente en todas las membranas, puede ser retirado de la membrana para que una enzima llamada ciclooxigenasa, que se expresa como COX, que vamos a conocer muy bien a lo largo de este año, una enzima llamada ciclooxigenasa, lo que hace es actuar sobre el ácido araquidónico y producir una familia grande de llamadas prostaglandinas y tromboxanos. Prostaglandinas que cumplen varias funciones para mantener la homeostasis y tromboxanos que tienen la cualidad de iniciar el proceso de agregación plaquetaria y de la coagulación sanguínea. No nos interesa en pacientes obesos, gordos, infartados, con riesgo de infarto, anginosos, ateroscleróticos, que se produzcan los tromboxanos, porque pueden dar inicio a un nuevo infarto, a un infarto de miocardio, infartos cerebrales. Entonces, debemos inhibir a esta enzima para que no se produzcan tromboxanos y que podamos bajar el riesgo cardiovascular en ese paciente. Y se está empleando desde hace ya varios años a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, como un inhibidor de la COX.
y de esta manera podemos impedir que se produzcan tromboxanos. Este fármaco, además de ser un analgésico antiinflamatorio, para lo cual casi ya no se usa, es fundamentalmente ahora un fármaco que se utiliza en todo el planeta para disminuir el riesgo cardiovascular, lo cual ha tenido un éxito enorme en la salud de la población. Estamos viendo entonces cómo son blancos farmacológicos estas enzimas que pueden estar ubicadas en las membranas también. Entonces escribiremos acá que la indicación es como antiagregante plaquetaria en prevención de infarto. Adicionalmente, vamos a indicar lo que ya está escrito acá. Las enzimas de la membrana plasmática incluyen las que sintetizan las proteínas y carbohidratos de la matriz extracelular. Estamos viendo de que en la membrana plasmática hay enzimas y una de sus funciones es la síntesis de carbohidratos de la matriz extracelular, que es una red de fibras de proteínas y glucoproteínas que llenan los espacios entre las células animales. Veremos ahora la otra categoría. Hemos hablado de enzimas, ahora hablaremos de las proteínas transportadoras, luego de las estructurales y finalmente de los receptores de membrana. El transporte normal de ciertas sustancias utiliza proteínas. Acá tenemos este dibujito en azul, gris, plomo oscuro. Tenemos acá la sustancia que tiene que transportarse, que en este segundo paso se va a unir a una región de la proteína de membrana transportadora y esta va a cambiar su configuración, permitiendo que esa sustancia ingrese al interior de la célula o salga del interior hacia el exterior. Entonces, este gráfico así de simplón nos permite entender que podemos atingir farmacológicamente a estos transportadores para evitar algún problema de salud. Por ejemplo, con un fármaco, aquí en lila, este fármaco tiene la capacidad de unirse en la misma región que el transportador, que la proteína transportadora tiene para la sustancia que quiere inhibirse. En negro, perdón, el inhibidor. Entonces, eso va a bloquear el transporte de la sustancia y vamos a tener un efecto en la salud. También se puede utilizar falsos sustratos. En realidad, el fármaco que se utiliza es un falso sustrato porque se parece de alguna forma bioquímicamente y estructuralmente a la sustancia que debió haberse transportado. Un ejemplo de gran importancia es el de la digoxina. La digoxina debe ser uno de los fármacos más antiguos. La digoxina es un fármaco que se utiliza como cardiotónico, aumenta la fuerza de contracción muscular. Entonces, este cardiotónico se utiliza en insuficiencia cardíaca. Aumenta la fuerza de contracción. Ese es el efecto de la digoxina. ¿Qué hace para que aumente la fuerza de contracción y pueda ayudar aumentando esa fuerza al corazón cuando éste esté insuficiente? Pues en forma sencilla bloquea las bombas de sodio-potasio.
bombas de sodio-potasio. El mecanismo bioquímico lo veremos aquí a la derecha. Tenemos la representación de la doble capa lipídica en amarillo acá, nos ubicaremos aquí en amarillo, y tenemos en rojo una proteína transportadora, bomba de sodio-potasio. Aquí tenemos en esta parte el citosol, aquí abajo, y aquí arriba el líquido extracelular. En verde, a la izquierda, tenemos el gradiente de concentración de sodio. Hay más sodio afuera que adentro. Entonces, recordemos de que cuando se abre un canal de sodio, lo que ocurre es un proceso de despolarización por la entrada rapidísima, en milisegundos, de una corriente eléctrica de sodio hacia el interior de la membrana. Se ha despolarizado la célula. Por ejemplo, el músculo cardíaco se ha despolarizado y se ha producido la contracción. A continuación, debe producirse el proceso de repolarización. Y para ello ocurren varios fenómenos, entre ellos el que más destaca es el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Podemos seguir acá, utiliza energía, aquí abajo está ATP, y se vuelve ADP, liberando un fósforo inorgánico. Y la salida de esta flechita de 3 sodios hacia afuera, bomba de sodio, y la entrada de 2 potasios, bomba de sodio-potasio. Entonces, esto permite la repolarización y volver nuevamente a la concentración normal de sodio por fuera en el estado de reposo de la membrana. ¿Qué sucede ahora con la digoxina? Cuando hay un paciente que tenga un problema cardíaco, que le quite fuerza al corazón, que esté insuficiente el corazón, entonces veremos acá nuevamente tenemos la membrana acá, la doble capa lipídica en verde, y tenemos, un segundito, aquí afuera se supone que es el líquido extracelular y aquí adentro es el líquido intracelular. Aquí a la izquierda arriba tenemos la representación de la molécula de la digoxina y en lila esta digoxina va a bloquear la bomba de sodio-potasio. Sodio saliendo, potasio entrando, bomba de sodio-potasio acá en anaranjado. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la concentración indebidamente de sodio acá porque el sodio no va a poder salir. Y tiene que salir para que el músculo se repolarice, para que haya una mayor concentración de sodio acá afuera y menor aquí adentro. Entonces hay una excesiva concentración de sodio en forma anormal. Eso va a activar lo que se llama el intercambiador de sodio-calcio. Ya. Entonces existe un mecanismo alterno. Digamos que es un mecanismo de emergencia que ante el aumento de la concentración de sodio por este bloqueo de la digoxina, de la bomba sodio-potasio, este intercambiador va a sacar sodio metiendo al mismo tiempo calcio. O sea, por una carga, otra carga. Una carga sale, otra entra. No es el mismo número, pero no importa. Basta saber que sale sodio e ingresa potasio. ¿Qué va a pasar con la concentración de calcio? La concentración de calcio en el interior de la membrana del músculo va a aumentar, aumenta la concentración de calcio. Eso va a inducir a una mayor fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, estamos viendo de una forma muy sencilla la función cardiotónica de la digoxina. Si alguien se ha olvidado eso, aquí abajo está. Pueden sacar una fotito. Un segundo uso de la digoxina es como antiarrítmico. No vamos a entrar en mayor detalle, creo que es suficiente para ejemplo,
solamente para nuestra cultura médica, esta plantita acá, que pueden encontrarla en los parques, en Calacala y en el parque de Calacala, es la digitalis lanata. Es de aquí que se sacaba antes la digoxina de forma natural, ahora se la produce bioquímicamente. Entonces, con eso ratifico que es un compuesto conocido desde hace muchos años, más de 60 años deben ser, en cuanto a su utilidad. Seguimos hablando de proteínas transportadoras. ¿Cómo podemos atingir estas proteínas de membrana que se ocupan de transporte? Vamos a poner dos ejemplos, tal vez dos ejemplos, está bien, adrenalina y dopamina. Son ligandos endógenos, se producen como señales químicas tanto en la periferia como en el cerebro. Estos ligandos, cuando se liberan a nivel central o a nivel periférico, tienen la característica de que por una economía en la bioquímica de los seres vivos que utilizan estas dos señales, no se degrada todo. Una parte se degrada mediante enzimas, pero una gran parte se vuelve a guardar en los botones sinápticos, en las vesículas que previamente liberaron estas hormonas, estas señales químicas. Entonces, hay un transporte. ¿Quiénes permiten la recaptación? Es decir, el guardar nuevamente estos ligandos en sus vesículas son proteínas de transporte. Y podemos inhibir esta recaptación de adrenalina y dopamina mediante drogas como las anfetaminas y la cocaína. Entonces ya estarán dándose cuenta por qué estos fármacos, estas sustancias de abuso también tienen los efectos que tienen. Entonces vamos a indicar que el transporte de adrenalina y dopamina es un mecanismo de ahorrar se guardan en vesículas. ¿Cómo podemos inhibir esa recaptación? Con drogas como las anfetaminas. Las anfetaminas entonces inhiben la recaptación y por lo tanto va a haber circulando a nivel del sistema nervioso central, más que la adrenalina, la noradrenalina, y produciendo los efectos que conocemos. Va a estar circulando por más tiempo, una cantidad inadecuada y por un tiempo inadecuado, la noradrenalina, y la persona va a estar angustiada, nerviosa, con taquicardia, con angustia, con otros efectos periféricos como piel pálida, sudoración, palpitaciones, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial elevada, insomnio, que es todo lo que pasa cuando las personas se drogan con estas anfetaminas. De la misma forma, la cocaína tiene dos efectos, veremos el segundo más adelante, ahora nos remitimos a los efectos centrales. La cocaína también impide por otro mecanismo parecido la recaptación de adrenalina y noradrenalina y dopamina, produciendo lo mismo estados de ansiedad, insomnio, angustia o frecuencia cardíaca elevada. Esos son los efectos parecidos a los de las anfetaminas de las personas que consumen clorhidrato de cocaína, ya sea inhalado, ya sea inyectado. Los que mastican coca, entonces están obteniendo también el principio activo que es la cocaína mediante el uso generalmente de alguna base como el bicarbonato. Eso pasa hacia la circulación sanguínea y al cerebro, y a no ser que no se consuma mucho, por lo menos lo que hace con la persona es aumentar su estado de atención, se pone insomne,
pero los que están masticando cantidades grandes, entonces pueden imaginarse que también pueden llegar a efectos como si estuvieran inhalando la misma cocaína o inyectándose. Entonces, estos son los efectos de estos dos fármacos. Veremos gráficamente qué sucede con ello. Aquí tenemos abajo, esto es la neurona receptora, y aquí tienes la neurona transmisora. Tenemos aquí vesículas. En las vesículas podemos identificar las figuritas aquí adentro que no son negras. Esa es la representación de la dopamina y de la noradrenalina en todas estas vesículas. Cuando hay un estímulo que llega mediante una onda de despolarización, estas vesículas se funden con la membrana de este botón sináptico y van a liberar aquí abajo dopamina o noradrenalina. Estos ligandos endógenos van a ir a fijarse a receptores y van a producir el efecto que normalmente se produce dependiendo de cuál es el tipo de neuronas que han sido afectadas. Entonces, en esta figura oscura, como un cangrejo, está representando a las anfetaminas. Lo que las anfetaminas hacen es engañar a la proteína transportadora. Acá tenemos acá, a la izquierda, aquí no es recapacitación, es recaptación, debe decir. Entonces, estos fármacos, la anfetamina, viene y utiliza al transportador, impidiendo que se transporte la dopamina. Y esta anfetamina va y se guarda más bien. Es una especie de tarachi, si es que alguien conoce ese pájaro que utiliza nidos ajenos. Viene y se guarda la anfetamina en vez de guardarse la noradrenalina o la dopamina. De esa manera queda por más tiempo una cantidad además adicionalmente grande de estos ligandos, dopamina y noradrenalina, ejerciendo los efectos que hemos insinuado hace un momento, que son aumento de la excitación en general en el organismo. Por su lado, aquí a la derecha, la cocaína lo que hace es bloquear. Esa es la diferencia que hay entre la anfetamina, que se transporta, y la cocaína, que bloquea el canal transportador, impidiendo de la misma forma que se transporte y se guarde la dopamina y la adrenalina. Hablemos de las proteínas estructurales. Vamos a ver qué pasa con la colchicina. La colchicina es un fármaco que inhibe la polimerización. Inhibe la polimerización de la tubulina. Esto va a significar entonces que este fármaco va a impedir los procesos de repolarización de la tubulina, que es una proteína estructural que permite a la célula, en este caso una célula del sistema inmunológico, un linfocito del sistema inmunológico, que para transportarse de un lugar a otro, para transportarse de la sangre al tejido, necesita cambiar su forma, y la cambia gracias a los procesos de despolarización y repolarización que ocurre con la tubulina. Entonces, aquí tenemos imagen más grande, un proceso no un proceso, sino la representación de cómo es la tubulina, los dímeros que tiene, y que le permite, como parte del citoesqueleto, cambiar la forma de la célula de un linfocito para que éste pueda avanzar por diapédesis desde la sangre hacia el tejido afectado. Tenemos la fórmula exacta de la colchicina a la derecha. Va a unirse a la tubulina beta o alfa, no sé, a las dos seguramente, y va a impedir la polimerización, o sea, la repolimerización de la tubulina, impidiendo entonces que el linfocito, el leucocito, digamos en general,
pueda moverse y atravesar tejidos y llegar al tejido donde se requiere o donde no se requiere su acción. Entonces, volvemos un poco. Esta colchicina se utiliza para tratar procesos inflamatorios en los que intervienen los leucocitos, por ejemplo, en la gota. Entonces, el uso es el tratamiento. El uso es el tratamiento de la gota. ¿Qué es lo que hace? Impide llegada de leucocitos al tejido periférico. Dos palabras acerca de la gota. Tenemos un tema más adelante en la práctica. La gota es un proceso inflamatorio por precipitación del ácido úrico. El ácido úrico es producto del metabolismo de los aminoácidos. Entonces, es poco soluble y un exceso de ácido úrico precipita en las articulaciones periféricas, como por ejemplo el dedo gordo, y inflama. Este efecto de precipitar inflama de una forma muy seria, muy severa esa articulación u otras. Entonces, al impedir que los leucocitos lleguen utilizando la colchicina, impedimos uno de los agentes más importantes que inicia la inflamación. Y finalmente, hemos visto ya varias llanas relativas a la membrana sobre la cual se puede hacer incidencia con fármacos. Veremos la última categoría, que son los receptores de membrana, las proteínas receptoras de membrana. Son 5 categorías. La primera categoría son canales iónicos. Son los canales iónicos activados por voltaje. La segunda categoría son los canales iónicos también. Activados por ligandos. Entonces, hay canales iónicos, van a recordar ustedes muy bien lo que están viendo en fisiología, que se activan por un cambio en el voltaje de la membrana, una onda de despolarización, por ejemplo, pero hay otros canales iónicos que se activan por sustancias químicas endógenas, por ligandos. Esta otra categoría, la tercera, los receptores acoplados a proteína G. Lo presentamos como PG. Son una gran cantidad de receptores, un poco como decíamos hace un momento, una gran cantidad de ustedes y muy pocos ligandos, muy pocos renés que mandan el mensaje. Los receptores acoplados a sinasas. Lo vamos a repetir más adelante. Sinasa significa una enzima que fosforila las sinasas. Las sinasas siempre lo que hacen es fosforilar, acuérdense. Finalmente, los receptores nucleares. Ahí llegarán las sustancias, los ligandos, los fármacos que pueden atravesar la membrana en forma directamente y llegar hasta el núcleo. Daremos nuestros ejemplos. Estos receptores en general de membrana van a diferenciarse por muchos factores o cualidades, pero también porque algunos son de comunicación rápida, como los canales iónicos activados por voltaje y los activados por ligando. Los de comunicación lenta, que pueden ser todos estos de acá, su efecto puede ser de minutos a horas, un poco parecido al efecto hormonal. Primera categoría. Primero vamos a hablar de los ligandos endógenos.
cuáles son los ligandos endógenos. En general, no son muchos, como mencionaba hace rato. Adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, el GABA. Entonces son algunos ligandos endógenos, vayan como ejemplo. Me estoy olvidando un segundito. Y los fármacos que pueden impedir el funcionamiento de esto. Es decir, que impiden o estimulan. Esto se conoce como agonistas y antagonistas. Dicho esto, de la forma más sencilla, cuando lleven ustedes farmacología van a ver que hay una mayor complejidad que lo que acabo de indicar. Ok, entonces, hemos puesto algunos ejemplos de ligandos. Son muchísimos más, bueno, no digamos muchísimos más porque nos estamos contradiciendo. Son muchos más. Ahí están las prostaglandinas, interleucinas y otras citocinas. Pero vale lo que dijimos acerca de los pocos ligandos en comparación de los muchos receptores y muchos tejidos. Tenemos acá una representación de cómo funcionan los fármacos agonistas y antagonistas. Los agonistas se unen al receptor, acá en lila, y la bolita es el fármaco agonista, y va a tener efectos, como aquí a la derecha, directamente. Apertura y cierre de canales iónicos, activación o inhibición de enzimática, modulación de canales iónicos. Modulación se refiere a regular. Es decir, no es que abra completamente o cierre completamente, sino lo modula, lo regula. Transcripción de ADN. Son los efectos, algunos pocos efectos que pueden tener fármacos cuando actúan como agonistas. Y los antagonistas son los que se unen al sitio receptor e impiden que el ligando endógeno se una y deje sin efecto. Por ejemplo, el bloqueo de mediadores endógenos. Agonistas simulan o estimulan el efecto del ligando endógeno. Y los antagonistas impiden el efecto. En la primera categoría, de las 5 que hemos mencionado, veremos primero los canales iónicos controlados por voltaje. Primero recordar que en la membrana en reposo tenemos polarización. La membrana está polarizada. La membrana está polarizada con concentraciones bien definidas de iones por fuera y por dentro. Una mayor cantidad de por fuera de sodio, por dentro una mayor cantidad de potasio, por fuera el cloro está más abundante, por dentro el cloro no está tan abundante, y el calcio afuera en una cantidad más grande y adentro casi nada de calcio. Entonces, esta diferencia de concentraciones de estos iones significa potencial de membrana. El potencial de membrana es la acumulación de energía. Se acumula energía. Por fuera
la membrana está más positiva y por dentro negativa. Hay una acumulación de energía. Esa es energía potencial. Es la capacidad de algo en esta circunstancia, de la membrana, de producir trabajo. Pero es una energía potencial. Mientras no se abran canales, esa energía es potencial. Cualquier momento puede ejercer su fuerza. Y la despolarización, entonces, permite la utilización de la energía. La despolarización, entonces, la señal. Y podemos poner acá la señal eléctrica. Eléctrica para producir algún trabajo. El trabajo será, en nuestro ejemplo, una onda de despolarización que va a llegar a algún lugar para producir un efecto. La repolarización es el retorno al inicio mediante apertura de canales y bombeos. Bombeo con energía. ¿Qué ejemplos podemos poner de este tipo de receptores activados por voltaje? Las terminaciones sensitivas para el dolor o tacto. Entonces, es relativamente fácil de entender esto. En este momento yo estoy tecleando la máquina, estoy viendo, estoy escuchándome, entonces siento el tacto. Y si es que ajusto con mucha fuerza, puede que sienta dolor. Esto significa que la presión o, digamos, el exceso de temperatura puede producir el impulso eléctrico necesario para que se abran canales de sodio en las terminaciones sensitivas de mis dedos, y eso produzca una onda de despolarización que de manera aferente llega hasta el cerebro para sentir yo el tacto o sentir yo el dolor. Entonces, este es un muy buen ejemplo de lo que significan canales iónicos controlados por voltaje. ¿Qué características tienen? Son mecanismos rápidos o permiten señales rápidas. Comunicación, digamos. Muy rápida. Milisegundos. Milisegundos. ¿Qué iones están implicados ahí? Principalmente el sodio y el calcio. Son los principales actores acá que inician estos procesos de apertura de canales, de despolarización. Hemos puesto ya los ejemplos clínicos, el tacto, dolor. O si ustedes quieren la visión, o si ustedes quieren la audición. Aquí tenemos un esquema que nos permite ver cómo funcionan estos canales regulados por voltaje. Esquemáticamente, acá, vamos a ampliar esto, tenemos un segmento, aquí es la proteína en rojo, la proteína canal en rojo, pero está bloqueada. Muy sencillo. Más abajo, por este avance de la onda de despolarización, vean ustedes aquí puntitos, rayitas azules, aquí arriba signos positivos, aquí arriba signos positivos y las rayitas azules que están confrontados, enfrentados, y que permite la apertura del canal. Se abre el canal porque llega aquí esta onda de despolarización, ahí ingresa sodio. Y luego se cierra por detrás, se va cerrando por detrás. No vamos a incidir más, pero el que quiera ver con mayor detenimiento puede hacerlo. Hemos hablado de los nociceptivos, aquí tenemos una imagen
grande. Aquí tenemos un dedo que está siendo dañado. Las terminaciones sensitivas para el dolor van a iniciar un proceso de despolarización porque este daño en el tejido va a incidir en que sea suficiente como para abrir un canal de sodio y que haya una onda de despolarización que va a viajar hasta el cerebro para hacerse sensible. Lo propio en el tacto, acá. Aquí tenemos ya algo práctico. Aquí a la izquierda, el canal de sodio activado, ingresa, se abre el canal de sodio, entra el sodio y produce una onda de despolarización, se recibe una señal. Acá nos vamos abajo directamente porque aquí no conocemos muy bien esto que dice aquí al medio de anestésicos locales anfilílicos, no vamos a incidir en eso. Acá abajo tenemos la silocaína o la cocaína, que son anestésicos locales. Dice acá, son anestésicos locales. Estos anestésicos locales lo que van a hacer es cerrar el canal de sodio. Cierran el canal de sodio y no hay una onda de despolarización que llegue hasta el cerebro y que me permita sentir algo, en este caso. Lo que hace entonces la silocaína o la cocaína es precisamente eso, cuando se mastica cocaína con bicarbonato o cuando a uno le inyectan silocaína en alguna región para hacer algún proceso quirúrgico, entonces se bloquean esos nervios sensitivos y no hay sensación en el cerebro. Ahí está la cocaína y silocaína, efectos locales. Y tenemos ahora los canales, la segunda categoría, canales iónicos controlados por ligandos. Lo anterior eran canales iónicos controlados por voltaje. Ahora vamos a ver qué pasa con los canales iónicos controlados por ligandos. ¿Cómo son estos? ¿Qué características tienen? La comunicación también es rápida. ¿Cuánto rápido? Milisegundos. Son canales ionótropos. Es decir, que funcionan en base a los iones, a diferencia de los metabótropos que vamos a ver en el siguiente caso. Estos canales rápidos que se comunican en milisegundos tienen receptores y trabajan generalmente a nivel del sistema nervioso central y en algunas regiones periféricas. Estos canales receptores son los canales NMDA, N-metildeaspartato, es un canal de sodio. Canales cainato, canales de sodio. GABA, de tipo sub-A, no sé cómo escribir chiquitito, pero hay de dos tipos, los sub-A, que son los ionótropos en esta categoría, y los sub-B, que son metabótropos. Los receptores muscarínicos de acetilcolina, los receptores muscarínicos de acetilcolina, el aspartato, aminoácido excitatorio, el GABA, no, estamos hablando ahorita de receptores, perdón. El cainato, creo que eso es lo más importante a nivel del sistema nervioso central. Entonces, receptores de la acetilcolina y de la acetilcolina, del ácido gamma-aminobutírico, del glutamato y en algunos casos de la glicina.
¿Qué ligandos tenemos para estos receptores? Tenemos la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, el GABA, ligando ácido gamma aminobutírico, la glicina, el aminoácido, el glutamato, y eso es lo más importante. Estos pocos ligandos van a tener innumerables efectos, tanto así que vamos a poder pensar gracias a estos receptores de aquí arriba en distintos grupos neuronales y estos ligandos, estos escasos ligandos en distintos grupos de receptores y distintos grupos neuronales. Aquí sí se nota entonces que hay pocos ligandos y hay una cantidad muy grande de receptores y de tipos celulares en su conjunto que van a permitir el maravilloso efecto de poder pensar, de poder soñar. Los iones comunes para todo esto, otra vuelta, el sodio, el calcio, sodio excitatorio, calcio excitatorio por excelencia, el cloro negativo, inhibitorio, ya no voy a anotar eso, supongo que ustedes saben muy bien, y eso es todo lo importante. Ejemplos de tejidos están las neuronas, el sistema nervioso central y periférico. Sistema nervioso central y periférico. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a quedar ahí. Vamos a continuar el día martes con lo que continúa, con el tema que continúa. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.